La música es la llave que abre las puertas. Yo nací el 7 de enero de 1933, ahí en San Vicente de Chucurí. Sí, a mí me enseñó la música allá en San Vicente de Viento el maestro Francisco Pinilla, que iba de Girón. Tuve esa cualidad, me sonó la flauta, como dicen. San Vicente de Chucurí es un municipio típico de lo que son los municipios de colonización. Y son municipios que en general tienden a tener una cierta tendencia muy fuerte a resolución de conflictos por la vía violenta. Y ayer domingo, que estaba yo para allá en la pesa metiendo un pedazo de carne ahí, había 4 ruanetas ahí que yo no le puedo decir quiénes son. Cuando uno de esos dijo, y hay que matar al héroe. ¿Y cuál es el héroe? Digo, ese que llaman el hijo del Chapo, que era yo. Y entonces estaba fundando la banda aquí, entonces me vine para la banda y ahí caí. Y ahí duré 26 años. Nosotros nos formamos de niños en medio de esa violencia. Es decir, casi que nosotros con las primas y los primos los domingos era contar los muertos del día, porque eso cada domingo eran 10, 15 muertos ahí en la plaza. En eso nos formamos, lo cual era muy complejo. Se establecen como dos áreas, un área conservadora, tradicional y un área muy radical, de origen liberal. En el área radical surge, en mi opinión, digamos, los primeros militantes del Ejército de Liberación Nacional. En solo unos 10 años, el ELN se desarrolló considerablemente y las FARC hicieron la entrada a San Vicente. San Vicente es el escenario de muchas cosas y siempre lo ha sido. De la violencia, de las oportunidades, del campo, del desarrollo cultural y de la búsqueda de una identidad perdida en medio de tanta bala y tanta desazón de la guerra. La banda municipal de Ariguíes es un ícono de la cultura de San Vicente de Chucurí. Indiscutiblemente ha hecho presencia en el pueblo, en las festividades, en la identidad de las personas, en la formación cultural. Esa expresión artística los ha sacado o ha sido el medio para sanar y transformar sus propias vidas. El arte permitió que un grupo de adultos y de jóvenes, en medio de una guerra atroz, fueran construyendo, digamos, los cimientos de una nueva sociedad. Porque lo que siento es que el arte preparó a la gente, primero, para superar el terror, segundo, para mantener viva la sensibilidad. Porque yo lo que siento es que lo primero que muere en una guerra es la sensibilidad. Eso calmó mucho siempre. Así la música apacigua las fieras. La música es la llave que abre las puertas.